Buenos días, amados, bendiciones. Me alegra bastante poderles saludar en esta hora a todos y que juntos podamos estar a través de esas canciones primero, recordando las riquezas que tenemos en Cristo. Para eso vinimos, a que nuestro corazón cobre ánimo y que nuestro corazón se llene de tanta gratitud cada que recuerda todo lo que ya tenemos en Cristo, de tanta fuerza, de tanta seguridad, pero también para que su palabra preciosa, bendita palabra de Dios, nos permita entonces cada vez mirarlo de una forma más precisa, y al poder contemplar a Cristo de una forma más precisa, nuestra vida en esta tierra definitivamente será diferente. Quisiera rogarle, mi amado, que en esta mañana usted le pida a Cristo: déjame contemplarte por tu palabra. Usted le diga: yo quiero poder mirarte, yo quiero poder entenderte a través de tu palabra. Que abras mis ojos para yo mirar tus caminos, para yo mirar como tú miras, entender como tú entiendes, desear como tú deseas. Que hoy tu palabra derribe en mí, le decimos así al Señor, que hoy tu palabra derribe en mi corazón, en mi mente, todo lo que no sea tuyo. Quiero orar de esa manera. Padre, esta mañana estamos acá reunidos y nos hemos reunido en el nombre de Jesucristo. Hemos cantado en el nombre de Jesucristo. Y esta oración la hacemos en el nombre de Jesucristo. Te rogamos que tú puedas direccionar este momento por el poder de tu Espíritu, por tu palabra, que en esta hora tú puedas, oh Dios, tomar todo lo que es tuyo y ponerlo en nuestro interior. Que en esta hora, oh Señor, tú obres de una manera especial en nuestro corazón, que abras nuestros oídos para oír tu palabra, para oírte a ti. Que, Señor, en este cierre nos permitas comprender cómo vivir para la gloria de tu nombre día a día. Que tú puedas derribar toda mentira que hay en nuestra mente, que hoy tú puedas mostrarnos el camino a recorrer en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta hora. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Ruego me des la sencillez, la fidelidad a tu palabra. Ruego me des la humildad para hablar lo que está en tu palabra, conforme a lo que tú has querido esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amados, durante esta semana, quizás la mayor parte de nosotros hemos estado meditando en la palabra de Dios desde el domingo anterior, en no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy quiero cerrar esta semana, una semana en que hemos dedicado a buscar la voluntad de Dios en las Escrituras, comprender más de ella, pero también una semana en la cual el mundo entero, o quizás muchos países del mundo, están recordando que un poco más de 2000 años atrás Cristo resucitó de entre los muertos, y que en esa misma semana Él levantó su voz al cielo con estas palabras: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo creo que hemos entendido algunas riquezas grandes durante esta semana. Hemos encontrado un tesoro grande durante esta semana, y yo quiero resaltar dos textos bíblicos para que traigamos a memoria, y quizás si usted no pudo estar durante la semana pueda
entender en esos dos textos esa gran riqueza que Dios nos ha regalado. Y son dos grandes verdades acerca de la voluntad de Dios. Es una gran riqueza. Lo primero está en Romanos 12:2 y lo segundo está en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y comprendimos que la voluntad de Dios, según Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que entendimos que la voluntad de Dios es lo mejor que puede estar en un instante cualquiera. En este momento la voluntad de Dios hace que este momento sea perfecto, hace que a este momento no le haga falta nada, no le sea necesario nada. Cuando la voluntad de Dios se está ejecutando, comprendemos que nada podría mejorar ese instante, esa vivencia, esa experiencia. Y poder comprender que esa voluntad, al tener todo esto, es lo más agradable que un ser humano puede contener en su vida, en sus decisiones, en sus pensamientos, en sus palabras. En otras palabras, mi amado, la voluntad de Dios refleja la gloria de Él, su excelencia. Eso es la voluntad de Dios. Porque de Él no puede salir nada que no tenga esa característica de perfección y de excelencia. Y por eso su voluntad tiene toda esa perfección. Así que si usted y yo meditamos en ello, ¿cómo no desear su voluntad? ¿Cómo no anhelar su voluntad? ¿Qué riqueza es la voluntad de Dios? Es mayor que cualquier otro bien que usted y yo podamos poseer. Pero también comprendimos dónde encontrar la voluntad de Dios. Porque si es tan preciosa, yo necesito saber cómo llegar a ella, cómo identificarla. Y es que Dios la ha revelado, ha quitado un velo para que los hombres puedan acceder a ella en las Escrituras, solamente en las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire que tiene un propósito, una capacidad para enseñar. Tiene que ver con la voluntad de Dios, para redarguir, convencernos de que estamos quizás en un camino incorrecto, para corregir, volvernos al camino correcto, para instruir en justicia, para entrenarnos en esa voluntad de Dios. Pero me encanta el versículo 17, porque nos muestra que la Escritura es suficiente para encontrar la voluntad de Dios. Porque el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuche esta última expresión: enteramente preparado para toda buena. Cualquier obra que sea buena delante de Dios tiene que estar alineada con su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y para llegar a cualquier obra que sea buena, necesitamos estar entrenados únicamente por la Escritura. Así que la Escritura es suficiente, mi amado, suficiente para entrenarnos, para es que nos haga enteramente preparados para toda buena obra, mi amado. Es la provisión total que necesitamos para vivir. ¿Cómo así que vivir? Sí, en el actuar, en el hacer, en el hablar, en el pensar, conforme al carácter perfecto de Dios. Ahora, usted y yo encontramos entonces qué es esa perfección de la voluntad de Dios, y encontramos también que la Escritura es el lugar donde usted y yo vamos, y allí y solamente allí encontramos el camino para esa voluntad de Dios.
Es un gran tesoro, pero quizás podamos encontrarnos, así como vamos a ver en esta siguiente imagen, de que usted está por allá. Y ese tesoro, esa voluntad de Dios está por allá arriba, en esa montaña. Y que quizás esa voluntad de Dios está tan lejos para yo aplicarla a mi vida, a mi diario vivir, a mis relaciones, a lo que estoy constantemente hablando, pensando, actuando. Y usted siente que esa voluntad perfecta de Dios, grande de Dios, está lejos de su alcance. Y sea tal vez simplemente una charla bonita del domingo, un momento quizás a leer las escrituras, pero las soltamos cuando se trata de relacionarnos con nuestro cónyuge. Pero la encontramos muy distante a nosotros cuando se trata de relacionarnos con nuestros hijos. Cuando se trata de tener armonía en el lugar de trabajo. Y en medio de todo este escenario, mi amado, entonces vamos a responder hoy la gran pregunta: el hombre, ¿cómo puede llegar a estar en la voluntad de Dios? ¿Cierto que es una pregunta buena? Es una pregunta lógica para este momento. El hombre, ¿cómo puede llegar a estar en la voluntad de Dios? Es decir, cómo sus afectos, sus deseos, sus motivaciones, sus pensamientos, sus palabras, sus actos, etcétera, etcétera, están enfocados, abrazando todo el tiempo, sumergidos en la voluntad de Dios. Pues de eso vamos a ocuparnos hoy. Y vamos a tratar de identificar, de comprender cómo llegamos a responder esta pregunta a través de tres enfrentamientos. Tres enfrentamientos que ruego al Señor hoy nos regale la capacidad de mirarlos, y no solamente mirarlos, sino comprenderlos, entenderlos. Y el primer enfrentamiento le he titulado el primer Adán versus o contra el segundo Adán. Recuerde, al final de estos tres enfrentamientos vamos a poder responder la pregunta: ¿cómo puedo yo llegar a estar en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo llegar a estar en la voluntad de Dios? Primer Adán, segundo Adán. Miren, mis amados, cuando se habla de seres humanos, hay solamente en la historia tres seres humanos que han experimentado vivir en la perfección de la voluntad de Dios. Solamente tres seres humanos. Y entonces usted dice: no podemos responder la pregunta de cómo llegar nosotros allá. Sí, para responderla primero tenemos que partir de este enfrentamiento. Los primeros dos fueron Adán y Eva, a lo que vamos a titular el primer Adán. Y ese primer Adán, considerémoslo desde este punto de vista: conocieron la perfección de la voluntad de Dios. Ellos la conocieron, la palparon. Ellos lo que hicieron fueron mirarla, admirarla, la olieron, la disfrutaron, la experimentaron. Vieron toda esa majestuosidad, toda esa gloria. Génesis capítulo 1 nos muestra esto. Hay un resumen de unos versículos en pantalla. El versículo 4, hablando de la luz, al final concluye: y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10, hablando de la tierra y el mar, cuando les separó, y dice: y vio Dios que era bueno. Versículo 12, hablando de todo lo que era la hierba, los árboles, las frutas, al final dice: y vio Dios que era bueno. Versículo 18, hablando de los astros, el sol, la luna, las estrellas, al final de ese versículo dice: y vio Dios que era
bueno. Y luego versículo 21, hablando de los animales del mar, de las aves, que son los que también salieron de allí del agua, concluye diciendo: y vio Dios que era bueno. Pero luego el versículo 25, hablando de los animales terrestres, en el sexto día de la creación, concluye también Dios diciendo: y vio Dios que era bueno. Ahora, el versículo 31, en ese mismo día, número 6, después de que Dios lo ha creado todo, ha creado al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y también le ha instruido cómo vivir. Le he dicho: ustedes son un matrimonio, los bendigo, multiplíquense, gobiernen. Concluye el texto 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran. Todo eso fue la voluntad de Dios, mi amado. Todo eso tiene que ver con lo que estaba en la mente de Dios, sus deseos, y todo era perfecto. Había una armonía perfecta. No podía mejorarse, mi amado, en ninguna instancia, porque todo tenía la esencia de la voluntad de Dios. Ellos conocieron esa perfección de la voluntad de Dios. Ahora, no solamente esto, sino que también conocieron las palabras y los mandamientos de Dios. Tanto Génesis 1, pero también Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ellos tenían la palabra de Dios, y ellos tenían los mandamientos de Dios, ellos tenían la voluntad de Dios y estaban viviendo en esa perfección. Pero ¿qué más? Pero llegó el momento de la prueba. Y Génesis capítulo 3 versículo 5 dice: sino que sabe Dios, hablando del tentador, vino alguien y le ofreció. Vino Satanás, fueron invitados por Satanás, fueron invitados por sus propios deseos a no seguir a Dios, sino la voluntad de sus pasiones, de esos deseos. Se invitó a pensar que había algo mejor que la voluntad de Dios. Ahora sí, una vez más, Génesis capítulo 3:5. Génesis capítulo 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mis amados, se le invitó a Adán y a Eva a que pensaran que había algo mejor. Eso es un ilógico, ¿cierto que sí? A que había algo que superaba los deseos de Dios. Había algo que podría superar la perfección de Dios. Había algo que estaba por encima de los pensamientos de Dios. Eso fue lo que invitó Satanás a Eva. Y cuando está en este escenario esos primeros hombres, entonces la respuesta a esa prueba fue que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de la creación. La voluntad de Dios por la voluntad de la creación. Mírenlo, Génesis 3:6. Y vio la mujer, se ve, vio, ella. El problema del hombre es no seguir la voluntad de Dios, sino lo que su corazón le dicta. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cambió la gloria de Dios por la gloria de la creación. Quiso ponerse como criatura en un lugar que no le pertenecía. Sus deseos, sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños ya no eran los de Dios. Los soltó. Y esto fue lo que ocurrió con el primer Adán. Pero ¿qué pasó con el segundo Adán? Cristo. Claro que podemos afirmar, y si usted se da cuenta, es el mismo escenario. Ellos vienen en unas condiciones, solamente ellos tres están en esa perfección de la voluntad de Dios. Cristo conoce la perfección de la voluntad del Padre
Juan capítulo 1 versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Él conocía esa perfección de Dios. Él había podido estar cara a cara. Es Dios mismo hecho hombre. Pero no solamente esto, sino que también, y yo quisiera ubicarme en este instante aprovechando esta semana de conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, quiero ubicarme en esas últimas horas, esos últimos días que tuvo nuestro Señor Jesucristo, para que comprendamos ese paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán desde esa perspectiva. Lo que hizo también, igual que el primer Adán, es conocer las palabras y los pensamientos del Padre. Mateo 26 habla de esa última semana, y mire lo que dice esa última semana Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él le anunció a sus discípulos 2 días antes que eso iba a suceder, que Él iba a ser crucificado. Ahora mire el texto de Marcos 14, que también narra, es el otro evangelio, pero narra el mismo momento, la misma semana. Y hablando allí en la última cena ya, es decir, el jueves en la noche, este jueves que pasó hace unos años atrás, un par de milenios atrás, Jesús, en medio de esa cena con los apóstoles, después de que 2 días antes había anunciado que el Hijo del Hombre, es decir, Él tenía que ir a la cruz, mire cómo dice: a la verdad el Hijo del Hombre va. Escucha estas palabras: según está escrito de Él. ¿Dónde? En las Escrituras. Él conocía las palabras del Padre, Él conocía los mandamientos del Padre. Y en medio de ese escenario dice que Judas le iba a entregar, y por eso expresa más: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dice Cristo. Pero concluimos entonces que Cristo también, igual que Adán y Eva, tenía las palabras y los mandamientos del Padre, los mandamientos de Dios. Pero en medio de ese escenario usted se va a dar cuenta que sí hay algo diferente. Y es que Cristo, en medio del momento de la prueba, ¿cuál fue el momento de la prueba? Mateo 26, 37 y 38. Así como en un momento Adán tuvo una prueba, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo allí en el desierto, pero en este momento era una prueba. La prueba se manifiesta en que también como humano, habían algunos deseos, algunos sentimientos, algunos anhelos. Y dice el versículo 37, dice: y tomando a Pedro, luego que salieron de la cena, fue al monte, y dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, como hombre. ¿Ok? Como hombre, habían unos deseos, unos en su alma, como hombre, había unos sentimientos, había una reacción humana frente a una vivencia como la que estaba teniendo enfrente, mi amado, porque Él fue tentado en todo, por eso puede compadecerse de nosotros. Él fue doblegado hasta lo sumo, pero nunca fracturó. Él fue expuesto a todo el peso de la tentación, a todo el peso de la aflicción, y nunca fue fracturado. En medio de esa prueba, sigue diciendo el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese fue el momento de la prueba. Pero ahora miremos entonces que en el lugar donde el primer Adán cambió la gloria de Dios por la gloria de la creación, el segundo Adán, el segundo hombre que vino a representar a la raza humana, se aferró a la gloria del Padre,
se aferró a su voluntad. Marcos 14:36 lo expresa así y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, la voluntad del Padre. Y por eso es el único ser humano que ha pisado esta tierra, que ha podido cumplir con: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El primer Adán fracasó. El primer Adán se entregó a lo suyo. El primer Adán siguió sus pasiones. El segundo Adán siguió al Padre, siguió su voluntad. Ahora, cuando entendemos qué es esto, que Dios se haya encarnado y haya venido para vivir de esta manera, ya hemos entendido el primer enfrentamiento, primer Adán versus segundo Adán. Y esto nos abre la puerta para que podamos entender lo siguiente. El otro enfrentamiento entonces es la herencia de Adán versus la herencia de Cristo, o la herencia del primer Adán versus la herencia del segundo Adán. Mira, mi amado, si tú y yo no comprendemos esto, solamente hay dos clases de hombres: los hijos del primer Adán o los hijos del segundo Adán. Solamente se puede vivir en la tierra teniendo la herencia del primer Adán o teniendo la herencia del segundo Adán. Y para poder que tú y yo vivamos como esta semana nos lo hemos propuesto, necesitamos comprender muy bien esto, mi amado. ¿Cuál será entonces la herencia de ese primer Adán? Si me regalas la imagen, por favor. Ese primer Adán produjo hijos y le entregó a sus hijos una herencia. Y esa herencia necesitamos comprender la cabalidad para que tú y yo podamos crecer. Pero también Cristo vino y trajo su herencia, y vamos a darnos cuenta de qué se trata de esto. Primero ocupémonos de esa herencia de Adán. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿la qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así que la herencia de ese primer Adán es ese corazón negro, es ese corazón que no ama sino lo suyo, es el corazón que no puede seguir sino lo que tiene en su interior, sus propios deseos y sus propias pasiones. Mire lo que dice, mi amado, Romanos capítulo 7 versículo 18: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, es la herencia que recibe el hombre del primer Adán. En la naturaleza pecaminosa no existe ¿qué? Nada bueno. Por eso el corazón está completamente negro. No es que tenga un contorno blanco, completamente negro. Nada bueno. Y la voluntad de Dios es buena. Pero en el corazón del hombre, en la naturaleza del hombre natural, no hay nada bueno. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 7 versículo 8? Dice, el 7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios algunas veces. Siempre, mi amado, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, siempre, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. Nunca, escuche estas palabras, siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Se da cuenta estos absolutos que tiene este texto? Son absolutos que vienen de la voz de Dios, es la palabra de Dios. Dice que la herencia que tenemos o que tiene la raza humana por el primer Adán es enemiga de Dios siempre. Devuélvete porfa al versículo 7. Siempre. Y nunca obedeció las leyes y jamás lo hará. Solamente absolutos.
completamente oscurecido. Ahora el versículo 8, mira cómo dice: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, y viene otro absoluto, nunca pueden agradar a Dios. Y a menos que tú y yo comprendamos esto, entonces no vamos a responder a la pregunta: ¿cómo puede el hombre estar en la voluntad de Dios? Ahora, todo lo que estos pasajes nos han mostrado es que ese primer muñequito con el corazón negro nunca jamás estará en la voluntad de Dios. Nunca jamás, mi amado, nunca jamás. Ahora, recuerde esta expresión, por favor: hacer la voluntad de Dios no es solo hacer lo correcto, sino que es hacerlo por la razón correcta. No es solamente hacer lo correcto, sino que es hacerlo por la razón correcta. Y la razón correcta es la gloria de Dios. Es querer agradar a Dios por medio de mi satisfacción de seguir sus palabras, porque por la fe sé que es lo mejor, sé que es lo perfecto. No importa si me encuentro en el momento de la prueba o si las pasiones de mi corazón me gritan que es mejor algo diferente. Me pongo bajo la voluntad de Dios con un gran gozo, porque creo que no hay nada que le pueda superar a la voluntad de Dios. Y por esa razón, quizás el hombre puede hacer cosas correctas, pero no lo hace por la motivación correcta. Algunos los vamos a ver haciendo cosas incorrectas y ni siquiera se dan cuenta, o nos vamos a encontrar así. Otros lo van a hacer, cosas incorrectas, aún sabiendo lo que es correcto, mi amado. Pero quizás nos encontremos algunos en el mundo haciendo cosas correctas, pero su motivación no es la correcta. Y yo pregunto, ¿eso es estar en la voluntad de Dios? No. Solamente cuando mi motivación es la gloria de Dios. Por eso ese primer Adán tiene una herencia con absolutos de nunca, de jamás, de siempre. Pero ¿cuál será la herencia de este segundo Adán cuando estamos en Cristo? En Cristo. Esta herencia de este segundo Adán en Cristo, yo quisiera que la miráramos en Juan capítulo 3, versículo 3. Hablando Jesús con Nicodemo, le dice, respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el ¿qué? Reino, donde Él gobierna, donde hace lo que Él dice, donde sus mandamientos prevalecen, donde lo que Él desea, piensa, anhela, está gobernando. Eso es lo perfecto, su reino. A menos que haya un nacimiento de nuevo, no se puede participar de esa perfección del reino de Dios. Versículo 6, mire lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y punto. Así que si nos volvemos a la otra imagen, a la imagen atrás, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Puede estar en la voluntad de Dios? Jamás, nunca, en un absoluto total. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Y cómo funciona esto? Y sé que tengo unas imágenes que incluso pueden hasta traslaparse, pero ¿cómo funciona esto, mi amado? Al estar en Cristo ocurre algo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. Momento. A ver, ahí aparecen dos cosas que parecen incompatibles. Habla del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu, pero también habla de los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Y por eso era importante que usted y yo, mi amado, comprendiéramos esto, que son las verdades espirituales que pueden guiarnos a una práctica real. ¿Te devuelves, por favor, a la imagen?
Por esa razón en Cristo tengo dos muñequitos. Y el primer muñequito se da cuenta que hay un corazón blanco y un corazón negro. Ese corazón blanco tiene que ver con que el Espíritu Santo vino a la persona y produce en la persona un nacimiento de nuevo y produce un cambio de deseos. Ya puede desear a Dios, ya puede desear los caminos de Dios, ya puede ser guiado por lo que el Señor quiere, porque su Espíritu nos lo muestra por su palabra. Los otros no, aquí sí. Y ese corazón está en la parte de adelante. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver un texto tremendo. Porque es posible vivir de esa manera. Sin embargo, mi amado, tener solamente ese corazón blanco es hasta que Cristo venga por nosotros. No somos libres del otro corazón negro, de los deseos, de los impulsos, de los anhelos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos dos, por eso el título es dos naturalezas. Y entonces ese circulito significa este es el presente hasta que Cristo nos llame a su presencia. Por eso Pablo dice que esta aflicción momentánea no se compara en nada con el eterno peso de gloria, pero que también ese eterno peso de gloria ha atravesado este presente siglo y yo puedo disfrutarlo hoy, mi amado. Entonces, ¿cómo es esto de vivir en la voluntad de Dios? Bueno, habiendo entendido lo que acabamos de mencionar, habiendo mirado la importancia de que lo que hagamos sea para la gloria de Dios, entonces viene el tercer enfrentamiento. Hemos visto primer Adán versus segundo Adán, la herencia de Adán versus la herencia de Cristo, pero aquí vamos a llegar a la respuesta de la pregunta planteada al inicio de este espacio: matar o morir. Matar o morir. ¿Te devuelves a la pregunta, por favor, que teníamos? ¿Cómo el hombre puede llegar a estar en la voluntad de Dios? Sus afectos, sus deseos, motivaciones, pensamientos, palabras, actos. ¿Cómo puede poner el hombre todo en la voluntad de Dios? Bueno, solamente se va a dar a través de este enfrentamiento: matar o morir. Matar o morir. Mi amado, solamente por Cristo. Si se devuelven a la imagen, nos vamos a dar cuenta que allí está la cruz. Porque cuando Él dice no se haga mi voluntad sino la tuya, está ocurriendo lo que no había ocurrido nunca en la raza humana. Un hombre permanece siguiendo solamente los deseos del Padre. Así que es el único hombre que puede realmente decir que en toda su existencia en esta tierra vivió en el no se haga mi voluntad sino la tuya. Y para que un creyente pueda experimentarlo también, tiene que estar unido, tiene que estar adherido al que venció las pasiones, el que en medio de la prueba pudo aferrarse a la gloria de Dios, permaneció en lo perfecto, permaneció deseando lo que deseaba el Padre, anhelando lo que anhelaba el Padre, creyendo en que era mejor, era perfecto, no había otro camino, solo eso. Por eso dijo: tú lo puedes todo. ¿Es posible? ¿Habrá otro camino? Pero no lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. Y por eso usted y yo solamente tenemos un camino y se llama Cristo. Por eso está la cruz ahí, porque es solamente por esa obra de la cruz, es solamente por su obediencia que usted y yo, mi amado, podemos decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo por Cristo, solo por Cristo. Mira cómo lo dice Primera de Pedro. Vamos a ver primero Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Listo? Ahí está. Escuche lo que sigue.
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. Dios no acepta nada que no tenga su esencia. Nada común e inmundo podrá entrar en la presencia de Dios. Nada. Otra vez, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. Aquí viene, por medio de Jesucristo. Dios no acepta nada, absolutamente nada que no sea por medio de Jesucristo. Todo lo que el Padre acepta tiene que tener el sello de perfección, tiene que tener el sello de bueno, y el único que tiene este sello es Cristo. Por eso, a menos que tú y yo estemos unidos a Cristo por la fe, creyéndole en sus promesas, el Padre podrá aceptarnos y podrá aceptar cualquier cosa que tú y yo hagamos. Solamente en Cristo, solo en Cristo. Ahora, mi amado, ¿cómo funciona? ¿Cómo? ¿Matar o morir? Bueno, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, presta mucha atención lo que dice. Los que ya pertenecen a Cristo, los que ya han confesado a Cristo como Señor y Salvador, los que ya han dicho Jesús es Dios y yo creo que Él me limpia de mis pecados, yo quiero renunciar a mi vida y abrazar a Cristo, y yo creo que Él me lleva al cielo, yo creo que Él me hace ver bueno ante los ojos de Dios. El que tiene esa convicción y esa seguridad de que está unido a Cristo, mira lo que Él se le dice a aquel. Y si tú no eres de ellos, hoy te invito a mirar a Jesús y poner tu confianza solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, escuche esto. Los que ya son de Cristo, escuche por favor estas palabras. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los insta a hacer, los invita a hacer. No están obligados, no. Pero sigue diciendo el texto: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Escúchame, mi amado, no se hace morir los deseos, se hacen morir las acciones. ¿Me estoy haciendo entender? Quizás hay un deseo en ti por controlar que estará hasta que Cristo te llame a su presencia. Pero por el Espíritu se hacen morir las acciones de esa naturaleza pecaminosa. No, el que gobierna es Cristo. Y usted dice: Señor, y mis días los gobierna usted, mis relaciones y mis conversaciones son gobernadas solamente por usted. Ojo con esto, porque Cristo estaba ya, y los deseos naturales, Él no tenía naturaleza pecaminosa. Escúcheme esto, no es lo mismo Cristo que nosotros, ni lo considere por un instante. En Cristo no había naturaleza pecaminosa, en nosotros sí. Y en Cristo había unos deseos del hombre natural, como estuvo en Adán y Eva. Pero esos deseos nunca llegaron a ser obra. En Adán y Eva sí. Y cuando los deseos comenzaron a hacer obra, dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por eso nosotros ya no podemos hacer lo que queramos. Ya no podemos hacer lo que queramos. Son incompatibles estos dos. Es más, ¿me ayudas poniendo Gálatas capítulo 5 versículo 17 por favor, en esa nueva traducción viviente? Miremos lo que acabo de decir. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, siempre, hasta el día de tu muerte. De eso no nos vamos a librar. Por eso aquí no existen super soldados, super hombres, super, nada. Todos estamos en ese mismo circulito, dos naturalezas. Pero todos estamos en el super de super, en Cristo.
A Él sea la gloria para siempre. Así que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es que en momentos usted dice, yo quiero buscar a Dios, pero no se dan las cosas. ¿Le ha pasado? Es que yo no quiero seguir tratando mal a mi esposa, pero la sigue tratando mal. Es que yo no quiero enojarme con mis hijos de la forma en que lo hago, porque me enojo tanto y les hablo de esta manera, pero lo sigue haciendo. Pero no estamos obligados a seguir lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos insta a hacer, sino que regresamos a Romanos, por favor, 8:13, dice, sino que por el Espíritu hacemos morir, mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Y el texto 14 me encanta, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios, mi amado. Y usted me pregunta ¿cómo? Volvamos a la diapositiva que tiene como el contenido, el resumen. Gracias. Dice lo primero, mi amado, abundar en la palabra de Cristo. El texto dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Cómo es eso que por el Espíritu? Bueno, si el Espíritu está llenando todo, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, tiene como que se extienden toda su cobertura sobre mí, entonces podemos hacer morir las obras de la carne. Pero mira lo que dice Colosenses, lo coloqué en un paralelo para que veamos la semejanza. Colosenses 3:16 y Efesios capítulo 1:18, no, ese es capítulo 5, perdónenme, creo que es 5, ahí me equivoqué, no es Efesios 1, sino es 5, 18 y 19, y lo confirman en sus Biblias, por favor, pero léanlo conmigo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More, habite, no que visite los domingos, sino que more, viva todos los días en la mente, en el corazón, en nuestras conversaciones. Mire cómo lo dice, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, lea por favor el versículo 18 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, mira lo que dice ahí, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pregunta, ¿esos dos textos se parecen? Sí, pero en el uno dice more la palabra de Cristo en abundancia en vuestros corazones, y en otro texto dice sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué concluye usted? Que es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo abunde, more en abundancia en mi corazón. Nadie será lleno del Espíritu Santo a menos que la palabra de Cristo abunde en su corazón. Es imposible. Es imposible. Si usted ore y ore y ore y ore y nunca coge Biblia, no puede ser lleno del Espíritu, mi amado. Toma la Biblia y ábrela, háblala en oración y escudriñela y entiéndala. Se trata de eso. Por esa razón, para que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios, tiene que abundar la palabra de Cristo, no solamente en la mente. Debo comprenderla, debo desearla, debo anhelarla, porque en cada situación, ahorita vamos a darnos cuenta cómo se hace en la práctica en unos minuticos. ¿Listo? Pero entonces lo primero es, si volvemos al resumen, lo primero es abundar la palabra de Cristo, pero lo segundo es entender la fuerza de Cristo en mí. Efesios 1, 19 y 20. Mi amado, cuando tú y yo ponemos la confianza a Cristo, decimos que estamos unidos a Él por la fe, y Pablo lo expresó así: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, todos mis días, todas mis relaciones, todas mis conversaciones, las vivo en la fe en el Hijo de Dios. Soy uno con Él. Así que mire lo que dice Efesios 1, 19 y 20. También pido en oración que entiendan. Mire lo que el apóstol Pablo dice: entiendan. Por eso es entender. Entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Otra vez, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él.
es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. Usted quizás me diga: he tenido una pelea y una batalla con la lujuria toda mi vida y yo no soy capaz de vencer esto. Mi amado, la Escritura dice que cuando nos unimos a Cristo, cuando nos unimos a Cristo por la fe, el poder de Cristo, el poder del Padre, el que levantó a Cristo de entre los muertos, opera en nosotros. Y cuando yo entiendo esto, todos los días, yo no sé cuántas veces me he sentido tan frustrado porque siento que mis fuerzas no alcanzan. Siento que mis fuerzas no alcanzan. Me he sentido tan frustrado de entender lo que entiendo y luego caminar y decir: ¿por qué soy tan débil? ¿Por qué no camino en esa fuerza? Pero también he experimentado el ponerme de rodillas y decirle: Señor, yo no soy capaz con esto, pero es que no es mi fuerza. Si fuera mi fuerza tendría de qué gloriarme en tu presencia, pero se trata de tu fuerza en mí. Así que he sido grosero una y otra vez con mi esposa y le he tratado de una forma áspera, como tu palabra me dice que no, y sé que es pecado. Te pido que me perdones y me rescates de esto. Y no es que yo no tenga la fuerza, es que la fuerza de Cristo viene, es que yo la tengo, es que es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el poder que frena tu lengua, es el poder que frena tus emociones, es el poder que te detiene para que no sigas mirando, es el poder de Él lo que hace que tú puedas amar al que es imposible humanamente de amar. Es el poder de Cristo obrando en nuestro interior. ¿Lo crees? Porque la palabra lo testifica, porque la Escritura lo habla. Es el poder de Cristo que opera en mí para que yo no siga los deseos, lo que la naturaleza pecaminosa me insta a hacer, para que el poder que está en mí, por ese Espíritu, la abundancia de su palabra, ese poder destruya las obras de esos deseos de la naturaleza pecaminosa. No salen, pero tiene que haber una guerra, matar o morir. Si ellos te dominan, tú mueres, y para que ellos no te dominen, tú los tienes que matar o morir. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? Y por último, mi amado, es un depender totalmente de Cristo. Depender totalmente de Cristo. El Señor nos haga entender esto, mi amado. El Señor nos abra nuestros ojos. Mateo, en ese mismo momento en el cual Jesús está en el Getsemaní, Él vuelve y le dice a los suyos: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne, la naturaleza pecaminosa es débil. Esto nunca va a dejar de ser hasta el último día de nuestras vidas. Esta carne es tan débil que no puede hacer nada que agrade a Dios, pero el espíritu está dispuesto por la obra de Él en nosotros. Y dice dos cosas: velen y oren. Dependamos de Dios. Mi amado, cuando yo me he llenado de las Escrituras, mis oraciones se vuelven diferentes, mi dependencia se vuelve diferente. Más o menos es así. Él es la fuente. ¿Qué se le puede dar a una fuente? Un nacimiento de agua, y es una fuente, un oasis que saca ríos, y es un oasis lleno. Imagínense a nosotros tratando de coger un baldecito con agua e ir a echarle agua al oasis. Es un ilógico. Tú no puedes darle nada a la fuente. Dios se glorifica cuando tú dependes de Él, cuando tú absorbes de la fuente. Depender de Él es que tú sepas que si algo bueno salió de ti, no eres tú, es Cristo. Y que si hay algo que necesita ser transformado porque sale todavía las obras de esas pasiones internas, entonces creamos que el poder de Él es suficiente. Y esa oración sea intensa por muchos años.
Los cristianos han definido, muchos cristianos han definido la oración de esta manera. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Cristo, con la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo, agradecidos, sus misericordias. Esto es oración, mi amado. Así que se vuelve no un acto religioso de que hoy oro en la mañana, se vuelve una guerra. Yo sé que o mato o muero en la fuerza del Espíritu. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos práctico, mi amado? Porque ya te he hablado sobre esto. ¿Qué tal si lo hacemos práctico? Mira, antes de esto, de ir allí, quiero que me prestes atención y quiero leerte un párrafo que escribí y espero que Dios lo use. Mira, hacer la voluntad de Dios no es principalmente buscarla para esas decisiones grandes. ¿Qué trabajo debo seguir para ser bendecido? ¿Qué esposa debo escoger para llegar a tener un buen matrimonio? ¿Qué carrera debo estudiar pensando en que no vaya a fracasar? ¿Qué debo decidir en este negocio? Así Dios me bendecirá. No es principalmente buscar cuál es la voluntad de Dios para saber si me debo mudar o no, para escoger el lugar donde Dios me prosperará. Escúchame esto, mi amado. Hacer la voluntad de Dios es principalmente buscar su reino y su justicia en los detalles de mi vida, en mi día a día. Eso es hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren que Dios les guíe para sus trabajos, para sus estudios, pero no les importa que Dios tome su vida y moldee la forma en que están tratando a sus esposas. Pero no les importa que Dios venga y moldee con la queja, porque todo lo que hay a su alrededor les parece mal. No les importa que Dios venga y moldee la forma en que está disciplinando a sus hijos, porque la ira es un constante en sus días. Nunca jamás entenderás la voluntad de Dios en estas grandes cosas, a menos que pongas sobre tu corazón la voluntad de Él para esos momentos específicos. Y lo demás, lo grande, vendrá. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo, ojo, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando tú estás empeñado en cómo hablar para que sea conforme a su voluntad, cuando tú estás empeñado en cómo entonces tú amar, cómo tú perdonar, mi amado, solamente en ese momento Dios, su providencia, Él es un papá, Él se va a encargar de lo otro. El texto es muy claro: no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. Todos los gentiles se preocupan de esas cosas, pero ustedes busquen primeramente el reino, el gobierno de Dios, su justicia en los detalles de la vida, y lo demás será una añadidura. Añadidura. Pero ¿sabe qué hace hoy la iglesia? Busca las añadiduras con regularidad. Y pongo simplemente un ejemplo para que miremos esa diapositiva, cómo funciona en la práctica. Hago una evaluación de mi vida y le digo: Señor, yo quiero vivir de verdad en la voluntad, guiado por el Espíritu. Y hago un diario de mi vida y miro en el día a día cómo yo peco contra el Señor, cómo estoy fuera de la voluntad de Dios. Y quizás me dé cuenta que lo que me está guiando es el orgullo, que constantemente me siento mejor que los demás, que constantemente estoy pensando, nadie va a darse cuenta de eso, pero estoy pensando que mis actos son mejores que los de los otros, que nadie puede hacer las cosas como yo las hago, que cuando yo no estoy, entonces las cosas quedan mal. Y si me está guiando el orgullo, entonces ahí viene todos esos cosas externos. Cuando pienso todo eso y miro todo ese fruto, uy, está pasando esto. ¿Qué es lo que deseo? La voluntad de mis pasiones. Y me evalúo, ¿qué deseo en oración? Dios, ¿qué pasión me está guiando? ¿Me está guiando tu gloria? No, me está guiando que me creo más importante.
identifico entonces esto. Pero luego voy a las Escrituras, y las Escrituras son la voluntad de Dios, donde voy a estar enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios dice que Él aborrece el orgullo, que Él mira de lejos al orgulloso, que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y comienzo a ver cómo Dios al humilde le da gracia. Y la palabra de Cristo empieza a abundar en mí, Y entonces, ¿cómo sigo la voluntad de Dios? Es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Primero me arrepiento y voy allá y le digo: ¿sabes, Señor? He mirado mis días y me ha guiado este orgullo. Me ha guiado el sentirme importante, el sentirme reconocido. Prediqué por ello, visité por ello, hice aquel acto por eso. No fue por tu gloria. Te ruego que me perdones. Y me arrepiento y busco al Señor y su gracia. Pero lo segundo es que tengo fe, y me lleno entonces de esa palabra de Cristo, la asumo como la verdad. Memorizo los textos bíblicos, los escribo en la casa, los escribo en la habitación, en todo lugar los pongo. Los acepto como la perfecta voluntad de Dios. Pero también creo por la fe. Creo por la fe que Cristo me puede librar con su poder, para no dejarme dominar de esa voluntad de mis pasiones. En lugar de ello, siga la voluntad de Dios. Entonces, en momentos cuando vaya a hablar creyendo que soy mejor, cuando me estoy sintiendo en medio de una situación que falto allí, que está mal porque no estoy yo allá, en ese momento entonces digo: Señor, yo creo que tú me puedes hacer libre de estas pasiones, que esto solamente trae muerte. Líbrame de ello, Señor. Y creo en el poder de Dios que me puede librar. Pero lo segundo es esa oración intensa, ese día de ruego, instante a instante. Si ya identifico que hay unas pasiones que me están dominando mucho en todos los días, cada día en la mañana digo: Señor, hoy creo que voy a ser dominado por esta pasión. Esta mañana le dije al Señor: Señor, hoy puedo distraerme, y los deseos de mi naturaleza pecaminosa pueden impulsarme a las obras. Te pido que me libres de ello. Y cuando entonces oro de esa manera y suplico a Él su favor, que cambie mi corazón para yo dejarme dominar de Él en el día a día, estoy caminando hacia la voluntad de Dios, mi amado. Estoy caminando hacia la voluntad de Dios y los vigilo. Estoy mirando constante, me estoy evaluando, estoy llamando a alguien, le digo: ¿quieres orar por mí? Mira, me pasa esto, es que tengo un problema grande con el orgullo. ¿Puedes, por favor, preguntarme cómo voy? Y rindo cuentas y le pido a esa persona que me ayude, porque quiero glorificar al Señor, quiero hacerlo por la gloria de Dios. Y no solamente podemos hablar del orgullo. ¿Por qué no hablamos de la amargura? ¿Por qué no hablamos de la crítica? ¿Por qué no hablamos de la murmuración y la colocamos en esos mismos episodios? Miramos el fruto de nuestra vida en el día a día. ¿Por qué no miramos entonces también la lujuria? ¿Por qué no nos consideramos como hijos? ¿Por qué no nos consideramos como esposos, como padres, como empleados? Y en cada lugar vemos si nos están guiando pasiones, o nos está guiando la gloria de Dios, o nos está guiando la voluntad de Dios. Y una vez más, arrepentimiento, fe, oración y vigilancia. Arrepentimiento, fe, oración y vigilancia todos los días hasta que Cristo regrese, porque es una batalla continua, mi amado. Una batalla continua. Y así podemos decir entonces: no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Mi amado, quiero concluir con esto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Usted me dice: wow, esto es una batalla grande, sin matar o morir, pero con una confianza absoluta. Y más o menos es esto: allá está Cristo como la meta, pero aquí está Cristo también en mí. Y Él me dice: levanta tu cabeza y contémplame. Y tengo que atravesar un campo que está minado y hay muchos explosivos.
Y Él me dice: levanta tu cabeza y contémplame. Y entonces lo que yo hago es no poner mi mirada en otro lugar, sino en Él, en sus palabras. Y Él dice: adelante, para, córrete un poco a la izquierda, para, avanza. Y yo todo el tiempo estoy contemplando a Cristo, contemplando sus deseos, contemplando sus anhelos. Estoy escuchando sus palabras, anhelo, deseo entenderlo, creo en el poder de Él, confío en que Él es quien me rescata. Dice: mas por la obra suya del Padre estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría. Creo que Él va a guiarme, ayudarme a entender, a descubrir la maldad de mi corazón. Y no solamente entonces Él va a hacer esto, sino que Él sigue diciendo: y justificación. Creo que el Padre ya me ha aceptado. Creo que en el Padre ya estoy completamente aceptado a través de Jesucristo. Es por medio de Él, una dependencia completa en Él. ¿Saben? Y dice: y santificación significa que Él me está separando constantemente de mis deseos para los deseos del Padre. Es Cristo, es contemplarlo a Él, es solamente mirarlo a Él, es que Él sea suficiente en medio de la prueba. Cuando mis pasiones gritan y le dicen a mi corazón: hay algo mejor, hay algo mejor, le digo: Cristo, tú venciste y por mi fe te ruego que me libres de esto. Y cuando siento que caigo, sé que estoy en la cruz de Cristo, me aferro a ella, le digo: que tu sangre me limpie, que tú me rescates, que tú me levantes, que tú me ayudes a poner mis ojos en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hacer la voluntad de Dios es del día a día, mi amado. Es un celo, es una pasión. Es matar o morir. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, mi amado? Romanos 11:36 dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Hablando de Cristo. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué no te presentas ante el Señor hoy y le dices: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Yo quiero que me rija este principio. Quiero mirarte, porque en el preciso momento en que quite mi mirada de ti, hay un campo minado a mi alrededor. Es un campo de pasiones, y este campo de pasiones me dominará. Oh Cristo, enséñanos a poner nuestra mirada en ti. Oh Cristo, enséñanos a poner nuestra mirada en ti. Porque cuando ponemos nuestra mirada en ti, cuando confiamos en tu perdón, cuando confiamos en tu gracia, cuando confiamos en tus misericordias, podemos traer todos nuestros deseos al Padre por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en arrepentimiento y en un agradecimiento por sus misericordias. Oh Cristo, ayuda a tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, afirma tu iglesia, Padre. Que hoy tu palabra haya lugar en el corazón. Que durante esta semana nos encontremos en estas batallas y entendamos que es matar o morir. Pero la forma de matar es poniendo nuestra mirada en ti, en tus palabras, llenándonos de ti, oh Rey. Oh, bendice a tu iglesia, Señor, te lo ruego. Oro por aquellos, Dios mío, que una y otra vez caen en una mina, que una y otra vez caen tal vez en la mina del temor, y el temor guía sus vidas constantemente. Oro por aquellos que una vez y otra vez caen en el orgullo. Oro por aquellos que caen en la mina, Dios mío, de la lujuria. Oro por aquellos que se apartan de su voluntad, de tu voluntad, y hacen lo que sus pasiones les guía. Y ruego que liberes a esta iglesia, y luego que levantes hasta tu iglesia, y ruego, Señor, que ellos pongan su confianza solo en ti, que levantes sus corazones, que pongas amor en cada uno de nosotros por tu palabra, por tus caminos, que nos ayudes a poner nuestra mirada fija en ti y solo en ti, Cristo, y solo en ti.
y solo en ti, Cristo, y solo en ti. Oh, te agradezco esta mañana. Te agradezco, Señor, por tu palabra, por la obra que viene a través de tu Espíritu usando tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Te agradezco, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey. Aleluya, Señor. Regáleme un minuto, mi amado. Yo no sé si hay alguien que viene hoy por primera vez y dice: yo quiero a Cristo. He entendido que sin Él nunca podré agradar al Señor. Gloria al Señor. Quisiera invitarte un momentico. Nos regalas un momento. Queremos conocerte por el nombre. Puedes venir un momento aquí adelante. ¿Hay alguien más que vino por primera vez y hoy dice: yo quiero a Cristo? Yo quiero a Cristo. ¿Hay alguien más? Qué bueno, nos regalan un momentico. Aquí está un joven, se llama Roger. Queremos conocerles por su nombre. Nos regalan un instante. Queremos acompañarles en su fe. En su fe queremos ser para ustedes personas de guianza, y Él va a ayudarnos en ese proceso. ¿Hay alguien más que viene por primera vez y hoy quiere que solamente Cristo sea su norte? Bueno, yo quiero que oremos por ellos un momento, y a ellos gracias. Nos alegra bastante tenerles en este lugar. Bienvenidos. Roger quisiera compartir con ustedes algo muy corto, pero que ustedes sientan que son importantes para nosotros, porque lo son para Dios. Vamos a orar por ellos, amada iglesia. Padre, gracias por los que hoy nos visitan, Señor. Gracias por tus palabras. Te ruego que tomes, Señor, la vida de ellos y los guíes por tu Espíritu Santo. Que ellos puedan descansar en tu amor, en que no son sus fuerzas, es tu gracia. Y los liberes, oh Cristo, de ellos mismos para la libertad de servirte a ti. Que crean en las noticias tuyas de amor. Los pongo en tus manos, Señor. Los pongo en tus manos. Gracias por sus vidas, Señor. Que tú estés con ellos, Padre. Amén y amén. Amén. Roger quisiera darles de pronto algunas palabras. Iglesia, Dios los bendiga profundamente. Glorifique al Señor esta mañana.